Saludos y bienvenidos a esta entrevista con la historia. Hoy hablamos del siglo XX y hablamos de violencia. Si echamos la vista atrás y si nos fijamos en una fecha concreta, específica, si pudiéramos ir, por ejemplo, a la Nochevieja del 31 de diciembre de 1899, veríamos que las calles de Berlín, de París, de Londres, de Viena, ese día fue celebrado con júbilo y con entusiasmo. Las orgullosas naciones de Europa miraban el paso al nuevo siglo con muchas razones para la celebración. Europa era con diferencia el continente más rico y más poderoso sobre la faz de la Tierra. Los imperios europeos se repartían casi por completo el planeta y muchos pensaban que el futuro solo podría traer más avances, más bienestar, más crecimiento económico, más avances tecnológicos en un momento en el que la ciencia estaba logrando descubrimientos que parecían casi mágicos. Si esta era la perspectiva en 1900, solo 2 décadas más tarde, en 1922, Winston Churchill daba un mensaje que ilustraba cómo se había ensombrecido el panorama. Churchill, cito textualmente, hablaba de una larga serie de sucesos desastrosos que en todo el continente, de un país a otro, habían conducido a una secuencia espantosa de quiebra, de barbarie y de destrucción. Esto era en 1922. Y sin embargo, como sabemos, como ustedes saben, lo peor todavía no había ocurrido. Estaba comenzando entonces lo que algunos historiadores han bautizado como la era de las catástrofes, el tiempo de la brutalización de la política. Un periodo oscuro, oscurísimo, muy duro, en el que una serie de escuelas de odio arrasaron de una punta a otra al viejo continente, desde Turquía hasta la península ibérica. El siglo XX en este tiempo nos ha dejado un diccionario quizás para describir el horror. Hubo que crear nuevos términos para poder referirnos a atrocidades que la historia de la humanidad jamás había conocido y para el que no había ni siquiera palabras. El siglo XX fue el siglo del holocausto, del genocidio, de las limpiezas étnicas. Fue el siglo que nos hizo conocer el Gulag y la bomba atómica, los campos de exterminio y la guerra química. Fue en muchos sentidos el suicidio de la razón y el suicidio de Europa. Hacia mediados de siglo, esas orgullosas naciones estaban completamente destruidas. Y lo primero que surge de todo esto es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio en Europa? ¿Por qué tanta gente comenzó a odiar a tanta otra gente? Y todo eso en un continente que hasta ese momento había representado, o al menos había querido verse a sí mismo como la imagen que encarnaba los valores de la diplomacia, la ilustración, la democracia, el progreso, la ilustración en la cultura occidental. Pues bien, a responderse a esas y a otras preguntas, a entender cuáles fueron las raíces de esa violencia y también a que entendamos nosotros, desde aquí, desde España, como nuestro propio ciclo violento, nuestro pasado convulso, nuestro pasado más terrible, forma parte también de ese gran ciclo de violencia que arrasó Europa. A eso se dedica, entre otras cosas, como digo, este libro, Una violencia indómita, el siglo XX europeo, publicado por Crítica. Está disponible ahora mismo en las librerías y sobra decir que se trata de una lectura muy recomendable. Hoy aquí hablamos con su autor, que nos va a ofrecer varias claves para entender qué ocurrió en ese siglo XX, por qué ocurrió y quizás, todavía más importante,
¿Cómo podemos evitar que algo así vuelva a ocurrir? Hoy hablamos con Julián Casanova. ¿Quién es Julián Casanova? Bueno, pues para quienes no lo conozcan, simplemente decir que Julián Casanova es seguramente uno de los historiadores españoles más reconocidos internacionalmente. Es catedrático de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University de Budapest. Y es el autor de trabajos tan relevantes como Europa contra Europa, como España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil Española, o como La venganza de los siervos, dedicado a la Revolución Rusa. En este libro, en concreto en Una violencia indómita, pues Julián Casanova se propone un trabajo muy ambicioso, que es ofrecer un gran fresco, un gran tapiz de esas violencias múltiples que germinan en el colonialismo europeo, que tienen su semilla en el colonialismo europeo del siglo XIX y que luego encuentran diferentes ramificaciones a lo largo del siglo XX. Julián se propone acudir, recorrer esas carreteras secundarias de la historia, como lo llama, visitando contextos geográficos diferentes, momentos históricos diferentes que van desde los asesinatos de reyes y de presidentes a comienzos del siglo XX. De hecho, el libro arranca con el asesinato de la emperatriz Sisi, hasta llegar prácticamente a nuestros días, hasta las guerras de la antigua Yugoslavia. Son, como digo, momentos diversos de la historia, pero con patrones que lamentablemente se repiten y donde los demonios del racismo, del nacionalismo, de la exclusión y la persecución de las minorías, donde la violencia sexual, el culto a la fuerza, el militarismo y la construcción siempre forzada de identidades homogéneas, conduce una y otra vez, como si siempre se tropezase en la misma piedra, conducen una y otra vez al desastre. Y es un libro, en definitiva, que pese a ser duro, porque tiene momentos verdaderamente duros, nos recuerda cómo el conocimiento histórico, el análisis y el pensamiento crítico pueden ser, y de hecho son, la mejor vacuna, ahora que tanto se habla sobre vacunas, contra todas esas escuelas de odio que en el fondo realmente nunca llegaron a desaparecer. Y ahora sí, hablamos con Julián Casanova. Pues buenas tardes, hablamos con Julián Casanova, que se conecta desde la Central European University en Budapest. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy en Viena, porque Estás en Viena, estás en Viena, la pensaba. universidad, bueno, la universidad la cambiaron porque Orbán la expulsó de Hungría y ahora por primera vez estamos en Viena. Bien, bueno es saber que al menos resiste dentro de toda esta presión que hay contra el espíritu libre o contra el espíritu crítico en muchos lugares. Y bueno, hablando de este libro, Una violencia indómita, el siglo XX europeo, que es tu trabajo más reciente, que creo que va ya por la tercera edición, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, bueno, ha empezado la cuarta ya. Hoy me dicen que reeditaban sacaban la cuarta edición. Sí, es en apenas un mes, lo cual para un libro de historia, pues bueno, pues es una satisfacción. Porque yo sé que detrás de eso no solo hay lectores, sino gente que busca esas carreteras secundarias que veamos y lecturas críticas en la historia, ¿no? Sí, precisamente es un libro que va a contracorriente de toda una serie de fuerzas que están ganando peso. Y en alguna ocasión has dicho, citando a Eric Hobsbawm, que los historiadores son recordadores oficiales de un pasado que algunos desean olvidar. Y con este libro quiero preguntarte, ¿cuáles son esos pasados, esas carreteras secundarias que has querido recuperar y quiénes y por qué prefieren tener estos pasados ocultados, olvidados, sepultados? Bueno, este mundo del siglo XX es bastante complicado cuando uno sale de Occidente. Luego, la primera cosa es que este libro no es un libro sobre Europa al uso, sino que es un libro sobre Europa que incorpora de verdad el centro, el este de Europa y los países mediterráneos. Luego, el libro desde ese punto de vista es más complicado, eso en primer lugar. En segundo lugar, como no trata solo el siglo corto, sino que lo inicia en la violencia colonial
de finales del siglo XIX y lo acabó en Bosnia. También las memorias sobre todos esos temas están mucho más cruzadas y los presentes divididos. Es decir, que en realidad no es que sea un libro que busque sacar cosas recónditas, sino que lo que trata de mostrar es que hay una historia en el siglo XX en la que no solo en Europa occidental hubo violencia en la primera mitad y después una situación pacífica, sino que hubo una continuidad de la violencia, por otros medios también, pues en Grecia, en España, en Portugal, en una buena parte del centro de Europa, empezando por Hungría y Polonia, o en el este de Europa. Así que más que recordar oficialmente lo que otros no quieren olvidar, lo que he hecho con este libro ambicioso es decirle a los lectores, a la gente que le interesa la historia, bueno, el siglo XX vale la pena enterarse porque está rebotando continuamente en el presente. Quien quiera aprender, tiene posibilidades de aprender. Quien quiera olvidarlo es su problema. Y de hecho, este libro cabe ser leído también o entendido desde un cierto presente histórico. En ocasiones tú has dicho que la historia no se repite, pero rima. Y hay toda una serie de fuerzas que en el siglo XX pues, arrasaron con Europa, ¿no? La raza, la nación, la creación de comunidades homogéneas, excluyentes, de identidades monolíticas. Y desde ese cierto presente histórico, te quería preguntar cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias con los episodios más convulsos del siglo XX en Europa. Esa pregunta es relativamente sencilla de contestar en un marco como el que estamos nosotros y con el límite de tiempo. Porque la gran diferencia son las quiebras. Todo lo que ocurre en el siglo XX son producto de grandes quiebras político-económicas, sociales, culturales. Empiezan por las quiebras imperiales. En el 18 sale derrumbados totales, de forma total, un imperio que llevaba 3 siglos, los Romanov en Rusia, un imperio el turco otomano que había dominado una buena parte de Europa y cuyo derribo y digamos quiebra había empezado antes y había sembrado una inestabilidad tremenda en la zona de los Balcanes, el imperio austrohúngaro, que había tenido un esplendor en el siglo XVIII y en el siglo XIX, como Habsburgos de Austria, después junto con Hungría, muy importante, y el imperio alemán. Esas quiebras, que además son quiebras que abren conflictos revolucionarios por abajo y paramilitarismo y abren guerras y políticas de exterminio, estas quiebras hoy serían muy difíciles de que se produjeran con el tipo de estados y control en Europa que hay. Esa es una gran diferencia, porque la gente cree que todo esto que ocurre es solo voluntad de la gente, ¿no? O sea, había políticos que lo querían, había movimientos sociales que lo querían, no, bien de grandes quiebras institucionales. Eso se ha calmado en Europa, se ha calmado porque costó la Primera Guerra Mundial, costó una Segunda Guerra Mundial, costó una Guerra Fría, costaron dictaduras, costó cuando todo parecía que venía a la calma Bosnia y todo el tema de la antigua Yugoslavia. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la gran diferencia. Similitudes o rimas, pues porque la democracia es frágil y desde ese punto de vista, pues cuando la democracia es frágil, aparecen elementos que en cierta forma vuelven a las políticas de exclusión. Esto es un tema muy importante. Está pasando con Hungría, está pasando con Polonia, con Eslovaquia, pero no tenemos claro que Rusia esté en una vía democrática y es un país muy importante. Y ahí hay también similitudes, porque desde el punto de vista de lo que es el control de los medios de coerción, no en todos los países eso se usa en favor de la democracia. Quiero decir, hay un nuevo autoritarismo en nombre de la democracia en la propia Unión Europea, que lo que hace es minar la democracia desde dentro, que es el modelo Trump también en Estados Unidos. Y eso es nuevo porque la ultraderecha y el autoritarismo, cuando minaba la democracia, siempre era desde fuera, en el siglo XX. Y lo primero que hacía era bloquear los parlamentos, derribar los parlamentos. Lo segundo, ilegalizar a los partidos. Ahora todo eso ocurre de una forma más sutil, pero al final acaban, salvo en Estados Unidos, que hay una tradición de prensa, de medios, que es muy difícil que lo bloqueen, al final estos nuevos líderes autoritarios populistas, Orbán es un paradigma,
al final lo que acaban estableciendo, por supuesto, es un control de la sociedad muy importante. Algo en lo que incides mucho en el libro y en tu trayectoria es que cuando hablamos de Europa debemos hablar de muchas Europas y debemos aprender a usar el telescopio y salir de una mirada muy, muy centrada en una tradición de fijarnos principalmente en Europa occidental, desde una perspectiva más anglo-francesa, cuando gran parte de lo que ocurre en el siglo XX para entender la evolución de Europa ocurre en el este. Y esto en España creo que no lo hemos aprendido del todo, ¿no? La importancia de mirar a lo que ocurre en Europa Central y del Este para entender de verdad el siglo XX. Bueno, es que eso está muy bien demostrado en el libro. Digo muy bien, no en el sentido porque yo me estoy evaluando, sino porque es el leitmotiv del libro, ¿no? El hilo conductor del libro. Pero sí que hay dos o tres cosas que hay que advertir. La primera es que en España, por la historia del siglo XX y por la historia de las universidades, no hemos tenido tradiciones de departamentos que se dedican a otros países. Nosotros tenemos un problema como historiadores, que es el gran déficit de la historiografía española. Y es que hemos avanzado muchísimo, pero nosotros veníamos de un pasado muy mediocre desde el punto de vista historiográfico y avanzó mucho en el último tercio del siglo XX, en los primeros años del siglo XXI. Pero los españoles básicamente hacemos historia sobre España y sobre nuestro propio país. Y rara vez además salimos fuera a hablar de otros países. Y eso nos diferencia, pues, por ejemplo, para que lo entiendan los espectadores o lectores, con toda la tradición de hispanistas que hay, por ejemplo, en el mundo angloamericano. En los años 60 son los primeros que estudian la guerra civil, todo el mundo sabrá que Eliot es un gran especialista en el imperio. Bueno, los españoles no tenemos especialistas en otros países y eso empieza en la universidad, porque no ha habido nunca financiación para crear departamentos de verdad en los que hay un especialista en Rusia, hay un especialista en los países mediterráneos, hay un especialista en los países nórdicos y esa gente además sabe los idiomas de esos países. Es decir, esto es bastante claro, ¿no? Hay una segunda causa muy importante de todo esto, que yo normalmente lo digo con ese término llamado telescopio. Es verdad que la historia avanza a través de grandes investigaciones, y las investigaciones son empíricas, y para los historiadores investigación casi siempre significa reducción del espacio del tiempo. Yo no puedo abarcar mucho, yo necesito solo un archivo y necesito unos años y un país. Pero el mundo intelectual, académico, en el mundo del siglo XXI funciona de otra forma. Y esas miradas telescópicas solo se pueden conseguir a través de varios idiomas, a través de búsquedas, aunque tú no hagas la investigación empírica propia, a través de búsquedas de la gente que las ha hecho de verdad en otros países, sabiéndolas conectar entre ellas, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos. Yo siempre digo que la historia de España puede ser muy, muy importante, que la historia de España puede estar muy bien estudiada, pero solo se entiende cuando vemos lo que está ausente o presente. Es decir, solo se entiende la historia de verdad cuando sabemos lo que tenemos presente y no está entre nosotros, pero está en otros sitios, y lo que nosotros tenemos ausente, clarísimamente, pero en otros sitios está presente. Solo viendo la mirada esa del espejo del otro se puede comprender. Por eso, si no entiendes esto, te crees que la guerra civil ha sido lo más trágico del mundo, que tú tienes el pasado más traumático, que eres guerra civilista desde Viriato, que en los demás países, sin embargo, todo es pues una especie de conexión con el mundo, con la democracia institucional. Es decir, se está reinventando el pasado continuamente a la luz de mitos porque no se conoce de verdad la historia comparada. Creo que ese es el gran tema, ¿no? que yo me pongo como reto, como ambición para poder desarrollar mi profesión de historiador. Está clarísimo que esto es una larga trayectoria. Yo no empecé haciendo esto a los 25 años, ¿no? Pero esto ha sido un camino constante y estoy en ello. O sea, si yo sigo trabajando, voy a seguir con ese camino, ¿no? Y cada vez voy a incorporar más latitudes a mi mundo de estudio porque creo que enriquece muchísimo tanto lo que yo hago, lo que yo investigo, lo que yo escribo, como lo que otros leen o escuchan en mis enseñanzas, ¿no? Precisamente es esa historia comparada la que permite entender también la propia historia, en el sentido de que si miramos el siglo XX y la violencia indómita dentro de España, pues tenemos, empezando por los grandes magnicidios con los que arranca este libro,
En España tenemos asesinatos de presidentes del gobierno. En el 1897 es el asesinato de Cánovas, en el 12 de Canalejas, después es Dato. También son los intentos de asesinato a, a Alfonso XIII. Y luego, por supuesto, guerra civil, dictadura, violencia de ETA, es decir, historia violenta hay en España. La clave es que en lugar de entender todo esto a partir de ciertos tópicos como el cainismo o un cierto esencialismo violento español, la pregunta que me gusta ver en este libro y conocer tu lectura es ¿qué hay de similar y qué hay de anómalo o qué hay de diferente en el siglo XX español? Sí, este es el hilo conductor de cualquier historia de España en el siglo XX, ¿no? Está clarísimo, yo he mantenido, lo voy a empezar por el final, yo he mantenido que hasta el año 45-48 en los países occidentales, y con la excepción de Portugal, que está en una ruta muy similar, España hasta este 48, 49, que es cuando realmente se consolida la posguerra desde el 45, España sigue caminos muy similares. Ya sé que hay grandes diferencias, como que la descolonización había llegado antes, pero hay también una lucha colonial por el norte de África que rebota de una forma muy clara en el militarismo. Alfonso XIII tiene los mismos problemas que tienen los monarcas antes del 14, cómo ensanchar la base política, y ese reto tiene el mismo reto delante y tampoco lo lleva a cabo. No se participa en la Primera Guerra Mundial, pero España entra a partir del 31 en una república muy similar a la de Austria, que todavía estaba presente en aquel momento, a la de Hungría, que había sido derribada, a Weimar, que en el 31 está ya en un proceso de autoritarismo, 2 años después llega Hitler. No participa en la Segunda Guerra Mundial, pero España tiene una guerra civil donde los fascismos intervienen, la Unión Soviética interviene, no participa en la Segunda Guerra Mundial, pero 47.000 personas luchan, pagadas por el ejército alemán, y se van al frente ruso, que 47.000 personas son muchas personas para decir que no se ha participado, es verdad, oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, y la gran excepción viene a partir del 45, a partir del 48, donde nos perdimos 3 décadas fundamentales de democracia. Porque antes no había habido democracia, salvo momentos en que en Francia uno puede decir, bueno, esto era democrático, algunos países occidentales, Gran Bretaña. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en Francia no votan las mujeres hasta el año 1944, algo que habían implantado las repúblicas prácticamente desde Weimar en todos los sitios, la española incluida. Así que sí, Francia puede ser un país muy, muy democrático según la tradición, porque viene de ese mito del año cero de la Revolución Francesa, pero las mujeres no votan hasta el 44, y cuando entran las tropas nazis salen cómplices, delatores, informantes, colaboracionistas por todos lados. Aunque a los franceses durante mucho tiempo no lo reconocieron porque les molestaba esa historia, pero ahora ya no hay nadie que pueda ocultar lo que fue Vichy, lo que fue el colaboracionismo francés. Pero esas 3 décadas no las perdimos, y eso pesaron como una losa en la historia de España, porque son 3 décadas en las que se pone en marcha de verdad la democracia en todos los sentidos. Sufragio universal masculino y femenino, Estado benefactor, Estado social de derecho, enseñanza, tradición de cultura, sanidad para todos, servicios sociales, clases trabajadoras incorporadas a través de un sindicalismo que pacta y ya no solo tiene palo, tiene también zanahoria, e importante. Todo esto nos lo perdimos. Y esto se lo perdió la sociedad civil, se lo perdió también la formación de políticos. Cuando cae el franquismo, ¿qué políticos estaban formados en España en la democracia? ¿No? Si además encima echan la vista atrás y no quieren saber nada de la República, o son sospechosos cuando vienen del exilio porque son comunistas, o son socialistas, o son republicanos. Este es el hilo conductor, ¿no? Y es verdad que España, a partir del año 77-78, con la Constitución, pues tiene, al margen de tópicos, al margen de elogios, al margen de invenciones de transiciones o de relatos, tiene una época dorada comparada con lo anterior, que no lo hace un rey desde arriba o políticos que vienen del franquismo aterrizan en territorio democrático como Suárez, no, que lo hace una sociedad civil que lucha, que entra en conflicto,
donde hay durante los primeros años de la transición una combinación muy clara entre una tensión de la gente que quiere límites claramente a la democracia y la gente que desde abajo está empujando por otras cosas. Así que desde ese punto de vista la historia de España tiene diferencias muy claras, pero tiene similitudes muy claras. Entonces, ¿qué es diferente en la guerra civil? Pues porque es un golpe de Estado que no triunfa, porque si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera abierto una guerra civil y nos hubiéramos ido a lo que pasa en todos los demás países de Europa. No hay ninguna república, salvo la irlandesa, y sale de una guerra civil y además al principio con una guerra de independencia contra Gran Bretaña, no hay ninguna excepción de república que saliendo desde el 18 o antes Portugal en el 10 y la española en el 31, acabe consolidándose. Todas son derribadas por movimientos contrarrevolucionarios, paramilitares, fascistas. Desde ese punto de vista, la historia de España tiene todo. Lo que ocurre es que la gente echa la vista atrás, entonces cree que somos diferentes, que somos guerras civilistas, que ya venía esto de la larga tradición y confunden los 40 años de franquismo, donde no se puede hablar de nada de todo esto, con el tema de la guerra civil y de la república. Ahí hay un tema de fondo, clarísimamente. Eso sí, estoy comparando con la Europa occidental, porque la Europa central y del este a partir del 49 sigue una ruta totalmente diferente, que es lo que trato de explicar en los dos últimos capítulos del libro, ¿no? Sí, de hecho, hablando de esta trayectoria, de cómo el proceso español hasta los años 40 no es muy distinto de lo que está ocurriendo en otros lugares, hay una gran ironía, una gran paradoja histórica, que es cómo las democracias o los regímenes parlamentarios que son vencedores de la Primera Guerra Mundial son los derrotados en la posguerra. Los regímenes democráticos ganan la guerra, entre comillas, porque son democracias que están empezando, pero pierden la paz. Y esto creo que lo refleja también Husbands. En 1918 había 35 sistemas parlamentarios o democráticos en Europa, hacia el 38 quedan menos de 20. ¿Qué es lo que explica eso? ¿Qué es lo que explica en el periodo de entreguerras estas escuelas del odio se crezcan con tanta fuerza? Bueno, eso lo ha explicado bastante bien Jervats y la tradición historiográfica en los últimos años en su libro Vencidos. Esta nueva historiografía ha roto con el tópico, mito, y que además valía, de que el armisticio en noviembre del 18 fue el final de las hostilidades y que después vino una paz que realmente fue un dictat para Alemania y para otros países, que fue Versalles. Bueno, lo que se ha investigado en los últimos tiempos fue que el gran tema fundamental que alimenta todos esos conflictos de odio y sobre todo, digamos, todo lo que significa el conflicto violento hasta el 23 es la no aceptación de la derrota en los países como Alemania, Austria, Hungría, que por supuesto en todo lo que va hasta prácticamente Rusia, más la Revolución Rusa, donde surgen paramilitares, grupos paramilitares, que con las armas que habían combatido se van a la retaguardia y fundamentalmente hay un paramilitarismo también de izquierda, pero el que triunfa fundamentalmente, porque está mucho mejor financiado y no permite a los otros triunfar, es el paramilitarismo de la ultraderecha, y lo que hace fundamentalmente son tres cosas. Primero, una crítica a la democracia fundamental, que esto llega también a el fascismo italiano, incluso aunque habían ganado la guerra, habían estado con los ganadores, pero la famosa victoria mutilada de D'Annunzio a Mussolini, y que básicamente viene a decir: hemos luchado nosotros en la trinchera, y está el mito de la trinchera, de la masculinidad, de la lucha, mientras los demócratas políticos liberales nos traicionaron. La puñalada por la espalda, en el caso de Alemania, no estábamos derrotados, pero ellos firmaron la paz. Bueno, todo el mundo sabe que el ejército alemán era el que había perdido claramente la guerra y había pedido auxilio en los últimos momentos, pero es igual el mito ese. Un segundo punto, cogen todo lo que son las políticas de odio que vienen fundamentalmente del triunfo de la revolución bolchevique, contra los bolcheviques, las mujeres rojas y los judíos, el antisemitismo, que además lo conectan con el bolchevismo, ¿no? Y eso se ve claramente en el libro, pero se ve claramente en toda la violencia, ¿no? Y un tercer punto, que es muy importante: a partir del 23, a partir de la paz de Lausanne, a partir de que se estabiliza un poco Europa, todos estos grupos paramilitares y los que los habían representado, los que los habían dirigido,
que por cierto son todos militares, la mayoría de alta jerarquía militar, derrotados en la Primera Guerra Mundial, todos esos militares, paramilitares, se retiran en cierta forma porque la mayor parte de los países establecen dictaduras y ellos están bien bajo las dictaduras, pero cuando se radicaliza todo a partir del año 29 con la crisis económica, con la subida de Hitler al poder y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, vuelven a aparecer y si uno sigue la biografía de esta gente, son los que organizan las políticas de exterminio contra los judíos, son los que colaboran, son los que perpetúan las políticas de exclusión y de exterminio en sus países durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Todo esto qué hace? Pues que esas democracias republicanas que habían empezado a surgir como alternativa al viejo orden, que iban a conectar con las democracias occidentales, no puedan sobrevivir. Y al final el mapa político de las democracias se estrecha tanto, que cuando llega 1940 y las tropas nazis invaden Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, los países estos occidentales, no puede con Suecia, pero pueden con Noruega. Solo hay 5 países en Europa, 6 si se cuenta Islandia, que persisten como democracia. El único importante realmente, el Reino Unido. El segundo un poco importante, Suecia. Pero después ya estamos hablando de Finlandia, Suiza, Irlanda e Islandia. Todos los demás están bajo la bota fascista o nazi, excepto, evidentemente, la Unión Soviética, que se ha quedado como un refugio único de revolución. Porque esa es otra cosa importante. No pudo triunfar ninguna revolución a lo bolchevique en ningún otro país de Europa. Claro que lo intentaron, pero las fuerzas del orden fueron mayores. Entonces, desde ese punto de vista, la gente que cree que la Unión Soviética iba a invadir a todos los demás, iba a crear revoluciones, que se dé cuenta de cuando los que lo intentaron, evidentemente, el orden capitalista europeo iba por otro camino, profundamente contrarrevolucionario. Después tú podrás llamar fascismo revolucionario, como hace Griffin y otra gente, o pensar que el fascismo es un movimiento revolucionario, pero el fascismo consolida el capitalismo, no echa abajo a las clases dominantes, por supuesto tiene la complicidad del ejército y nunca hubiera subido al poder si las grandes oligarquías económicas, políticas y culturales no le hubieran dado el apoyo. Eso está clarísimo. Luego hay un factor clave, antes que hablabas de las 3 décadas que se pierde España, de esa edad dorada de las democracias tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y es que entre las muchas consecuencias que has citado, además del establecimiento de mejoras en las condiciones de vida, perder ese tren está también conectado a un déficit que tú has señalado muchas veces que hay en España de conocimiento del pasado reciente. ¿Y cómo eso todavía llega hasta ahora? Bueno, hay que ver que ese déficit está también aumentado en el centro y el este de Europa, que les ha costado un montón a partir del 89 recomponer. O sea, esto lo estamos viendo en estos momentos. No había ninguna tradición democrática. Pero España sí que tenía una tradición parlamentaria, semiparlamentaria, antes de la dictadura de Primo de Rivera. No puede ser una tradición, pero abre una grieta profunda en favor de la democracia a partir del 31, con sufragio universal masculino y femenino, con políticas sociales, con políticas de reforma cultural. Pero el gran problema de los años 30 en España es que para democratizar España la gente políticamente no lo quiere entender porque cada uno levanta la mano y dice yo soy de aquí o soy de allá. Pero es que la historia está muy claro. El gran reto de la democracia republicana a partir del 31 es que tenía 2 burocracias, una eclesiástica y una militar, que habían obstaculizado tradicionalmente cualquier posibilidad, habían asfixiado cualquier posibilidad de reformas políticas y sociales. Y desde ese punto de vista había que limitar ese poder. Y eso es lo que hace la República y eso es lo que no puede llevar a cabo. ¿Y quién está en el 36, en julio del 36, cuando el golpe de Estado? Pues el sector del ejército, que fundamentalmente venía del africanismo y que Azaña había hecho las reformas frente a él, y prácticamente toda la Iglesia, porque hay muy poca Iglesia que no esté apoyando eso, toda la Iglesia que se había visto dañada por las grandes reformas, también de Azaña, el famoso artículo 26 y después la ley de congregaciones y confesiones religiosas de 1933. Entonces, desde ese punto de vista,
la mirada al pasado hubiera sido diferente con un Franco derrotado en el 45. Es que por supuesto que el pasado hubiera sido diferente. Primero, porque las universidades hubieran cambiado antes. Segundo, porque la historiografía hubiera avanzado de otra forma. Y tercero, porque la guerra civil sería un elemento muy importante, afectivo, pero no sería, junto con la República, y olvidando que el franquismo es el causante de esas memorias totalmente, no estaríamos en esa batalla en estos momentos. Que estemos en estos momentos en esta batalla es producto fundamentalmente de la ocultación y la memoria abrumadora de vencedores o vencidos durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender porque cada uno está funcionando a través de sus memorias, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que pasa también en Serbia, es un tema que pasa en Alemania, es un tema que pasa en otros países. Entonces, lo que yo insisto es, cuando la gente piensa que lo de España es diferente, se vaya a Polonia, se vaya a Hungría, se vaya a Rusia y que vea, evidentemente, las memorias cruzadas y las políticas del presente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el libro cierra con un epílogo en el que le trata de decir a la gente tres cosas. Ojo, el pasado es muy fracturado en todos los países. Está muy fracturado y ha sido muy bien estudiado. Si usted quiere aprenderlo, vaya a las fuentes, vaya a la gente que lo hemos estudiado. Ese es un tema clave. Y si alguien quiere pensar que tú tienes el pasado más fracturado porque eres español, vas a Polonia y verás que entre el 39 y el 45 la ocupan 3 veces, en diferentes momentos y con diferentes conclusiones. ¿Quieres un pasado traumático? Vete ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o a Rusia o a Alemania, que evidentemente no es un tema de guerra civil, sino que invade prácticamente toda Europa. Ese pasado fracturado ha sido bastante bien estudiado. No estamos de acuerdo en todo, pero hay amplios consensos. ¿Por qué? Porque los historiadores profesionales funcionamos con filtros. Y si tú, cuando haces una investigación, no es respetable, no te la respetan la gente, ¿no? Es decir, pasamos filtros y esas investigaciones tienen unos máximos y unos mínimos. Y si no los pasas, no vas a tener conexión con lo que está investigando la gente. Lo cual no quiere decir que tengamos que estar todos de acuerdo. Después, es normal que en pasados tan fracturados haya memorias tan cruzadas. Eso es normal. Y no pasa solo en España. La memoria de los colaboracionistas es muy distinta a las memorias de los que invadieron un país. ¿De acuerdo? Y tercero, hay un presente dividido. Y la gente que crea que el único presente dividido está en España, que viaje también un poco. Ahora, es verdad que no ha habido una confrontación pública de gestión política desde el presente sobre ese pasado. Es verdad que tuvimos un déficit de enseñanza durante muchísimo tiempo y es verdad que los medios de comunicación han estado siempre en la batalla política, dispuestos a la batalla política, pero rara vez han llamado a los historiadores para decir, díganos realmente lo que es la historiografía en estos momentos. Porque siempre cada uno llamaba al que creía que le iba a decir su verdad. Ese es el problema. El problema es cuando crees que tú tienes que llamar al historiador que te va a contar tu verdad. Y entonces lo que no te gusta, no lo admites, ¿no? Ahí hay un problema tremendo y creo que no es un problema solo de derecha o izquierda, es un problema de honradez intelectual, mediática, periodística y, por supuesto, historiográfica. Sí, siempre va a existir la historia. Por un lado, es cierto que estos debates sobre cómo recordar, cómo conmemorar, cómo celebrar el pasado están presentes en todas las ciudades y en todos los países desde el momento que el espacio público está en permanente debate y en permanente negociación. Y, por supuesto, la conmemoración tiene un papel selectivo y los monumentos siempre van a estar cuestionados. La pregunta es cómo se pueden llevar a cabo políticas de memoria que lleguen a consensos y que no sean propagandísticas o que al menos no sean excluyentes o sectarias. Esa es una pregunta clave, porque la gente cuando ve un monumento, una estatua, se cree que esa estatua y ese monumento conmemora un pasado determinado. Y el historiador le dice, te voy a explicar el pasado que conmemora. Pero esa estatua, ese monumento se construye en un determinado momento. Y dice tanto, esa estatua dice tanto del hecho conmemorado como del momento en el que surge la estatua o en el momento en el que surge el monumento. Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Sabemos que el estalinismo es una dictadura, sabemos que comete políticas
clarísimas de exclusión, de limpieza étnica, que hay asesinatos, que es represiva. Es decir, la deriva del comunismo a partir del stalinismo, y algunos pensarán que de la revolución bolchevique, está muy clara. Pero da la casualidad histórica, no la casualidad ideológica o política, que el stalinismo está con las tropas aliadas o con los países aliados en la Segunda Guerra Mundial y tiene un papel fundamental en la derrota del fascismo y del nazismo. Desde ese punto de vista, hoy en Europa no hay monumentos a los nazis o a los fascistas, o se ven, evidentemente, en algunos países están prohibidos, pero en Europa hoy, frente a lo que creen otros, sí que hay muchos monumentos a las tropas que pudieron violar. Yo te puedo contar la historia, pero en el momento en que las construyen o que construyen esos monumentos, los veían como libertadores o como liberadores de un pasado que, como hubiera ganado el fascismo o el nazismo, todo el mundo puede hacer la historia contrafactual que quiera. Lo digo porque la gente viene a Viena y no, a lo mejor no sabe que hay un gran monumento a las tropas soviéticas en el centro de Viena, cosa que sería impensable decir, no, una democracia. ¿Ustedes creen que este país ha tenido a partir de 1955 una democracia? Si es uno de los países con una sociedad civil más modélica y con una democracia más modélica. Y pasa en otros sitios también. Todo eso está bajo discusión y puede estar en Serbia, puede estar en Hungría. En Hungría, por ejemplo, ¿qué hicieron en Budapest? Que yo siempre lo he elogiado. Todos los monumentos soviéticos los llevaron a un parque, monumento, museo al exterior. Y uno los ve allí explicados, ¿no? O le ayudan a explicarlos, pero dejaron un gran monumento a la liberación de Budapest a las tropas soviéticas. Todo eso desde ese punto de vista es difícil de explicar, porque cuando tú lo dices, la gente cree que está silenciando los muertos del comunismo. Es decir, yo escribí hace 3 años un libro que se llama La venganza de los siervos, donde dejo muy claro que si aquello pensaba alguien que era un paraíso terrenal, acabó en una pesadilla. Nadie ha ocultado esto. Es que ningún historiador, desde Kershaw, a Richard Evans, a Preston, a Enzo Traverso, a Moradiellos, a Santos Juliá, a las personas que trabajamos con la historiografía española, mujeres, Ángela Cenarro, ¿no? Mary Nash, no sé, nadie está ocultando esto, nadie. Sin embargo, como hay un juego político en torno a eso, eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos. Entonces, lo del otro día, de Largo Caballero y Prieto, un poco de respeto, es decir, es que no estamos hablando de dos personas, no estamos hablando de dos personas que dicen que asesinan, que matan, que violan, estamos hablando de un presidente de gobierno que por cierto pasa por un campo de concentración, no de exterminio, porque si no, no hubiera sobrevivido, de un campo de concentración nazi y de un ministro de la República. Entonces, desde ese punto de vista, es que en Weimar, no sé, Ebert, que es el presidente socialdemócrata, socialista, el primer presidente de la República de Weimar, y hay conflictos, hay insurrecciones comunistas, fascistas, de todo tipo en aquel momento. Hay 3.000 muertos aproximadamente en las primeras insurrecciones. A nadie se le ocurriría pensar que todo aquello, el responsable, era Ebert, porque era el presidente de la República de Weimar. Un poco de respeto a las tradiciones culturales también. Pero esto es muy difícil de poner en orden, yo lo entiendo. Yo al final siempre digo, les invito a leer historia, les invito a conocer la historia. Normalmente no entro en la batalla cultural política, salvo cuando veo mentiras. O sea, la única obligación que tenemos los historiadores es de decirle, mire, yo no le voy a decir nada. Es decir, posiblemente no le voy a decir qué tiene que hacer usted con este monumento. Ahora, si usted miente sobre el pasado, yo voy a reaccionar, ¿no? Ahora, si usted me pide opinión, a lo mejor le diré, pues mire, es un problema suyo, no gestione políticamente como quiera el pasado, ¿no? Este es el gran tema, que los presentes divididos no dejan espacio a la historia seria, porque el presente dividido la gente solo quiere escuchar lo que ha vivido en casa familiarmente o la propaganda. Y como además, insisto en esto, y creo que podríamos ir cerrando, insisto en esto, como además todo esto no se estudió en las aulas durante muchísimo tiempo, pues se ha hecho un daño tremendo a lo que es un pozo de conocimiento frente a lo que ha sido un posazo, por emplear un barbarismo, un posazo de propaganda y de recuerdos familiares, ¿no? Ese es el tema.
Por terminar, Julián, no quiero terminar sin hacerte antes un par de preguntas por incidir en dos aspectos del libro. Uno es que propones un enfoque y una interpretación de la violencia en el siglo XX con un marco geográfico distinto a otras interpretaciones, y tú sitúas el origen de estas escuelas de odio en el colonialismo europeo del siglo XIX. En el caso de España, creo que el hilo es muy nítido, porque precisamente son las tropas africanistas del ejército las que se sublevan contra la República y traen a la península esa brutalidad que antes habían ejercido en el norte de África. Pero ¿en qué medida el colonialismo europeo del siglo XIX está en la base de todo lo que luego va a destruir el continente? Bueno, es un rebote clarísimo a partir del 14. Primero, es una escuela de masculinidad, de militarismo, de no nacionalismo. Pues lo hemos estudiado muy bien en los últimos años. Eso significa que practican políticas de exclusión con razas que se supone que son inferiores en nombre de misiones civilizadoras. Rompen con lo que era la tradición en la cual el frente o la lucha militar era diferente y en la retaguardia se respetaba, ¿no? Ya hay asesinatos, violaciones de mujeres y de niños, que es un hilo conductor en todo mi libro, como un tema fundamental. Y además, desde el punto de vista de lo que es el rebote, cuando en el 14 empieza la Primera Guerra Mundial, muchas de las cosas de las tropas que luchan en trincheras en la Europa continental, muchos de ellos habían tenido escuelas de aprendizaje en las colonias. Eso está clarísimo, es que es un hilo conductor muy claro. Pero es que además ese rebote colonial no solo cuestiona de alguna forma la clásica tesis de que en realidad la Europa tenía una misión civilizadora superior, sino que además cuestiona la tesis de que hasta el 14 todo fue muy pacífico y a partir del 14 todo fue muy complicado, ¿no? O que a partir del 45 solo hay ya un periodo pacífico y no se tienen en cuenta los países mediterráneos y al este y al centro de Europa. Yo creo que el hilo conductor de mis carreteras secundarias, y acabamos, el hilo conductor de mis carreteras secundarias no es solo el buscar sitios recónditos, sino que es un hilo conductor que pasa por el militarismo, la masculinidad, la exclusión del otro, la limpieza étnica, el genocidio, que me da una importancia muy, muy vital a las violencias sexuales, que no son solo violaciones, que no son solo cuestiones de género, sino que atacan de raíz a lo que ellos creían que era la identidad cultural fundamental de esa raza o de ese pueblo al que hay que eliminar, que pasaba por las mujeres. Este es un tema capital para comprender como hilo conductor. Así que sí, empieza con el rebote colonial y acaba con una guerra en los Balcanes que la mayor parte del pueblo europeo no solo no la entiende, sino que está tranquilamente en las playas, mientras la limpieza étnica y la violencia sexual está funcionando en Bosnia, ¿no? Eso dice mucho también de lo que era Europa, ¿no? En ese momento. Has hablado también del culto a la masculinidad, y entre esas carreteras secundarias algo que se destaca mucho y que en ocasiones los historiadores no le habían concedido tanta importancia es el hecho de que toda esta violencia indómita es legitimada, defendida y ejecutada normalmente por hombres, y las víctimas son de manera abrumadora mujeres, y hay muchos capítulos que hablan de violencia sobre las mujeres en este libro. Sí, está Dalí. Todo empezó a cambiar en la historiografía cuando la violencia contra las mujeres musulmanas en Bosnia obligó a replantear todo. Pero este libro sigue ese tema desde la violencia colonial, pasando por la limpieza étnica, genocidio armenio, donde todo eso tiene mucha importancia, pero también en la guerra civil, en la posguerra española, en Francia, en la guerra civil irlandesa, en los campos de concentración y de exterminio nazi, en las violaciones sistemáticas por parte de las tropas soviéticas en Viena, Budapest y Berlín, y después, por supuesto, en Bosnia. Creo que sí, que es un hilo conductor, que no es un hilo conductor porque el género esté de moda, sino que es un hilo conductor que viene a decir esto es un factor relevante para entender la historia de Europa. Entonces vamos a ir por esa línea y yo me he beneficiado de los trabajos, porque sí que quiero acabar, y de verdad ahora, con esta reflexión. Los historiadores somos deudores de muchísima gente que trabaja antes que nosotros. Nadie inventa nada. Nosotros lo que hacemos es recrear continuamente investigaciones a la luz de los avances que otra gente ha llevado
antes. Por eso las deudas intelectuales son tan importantes. Claro, si tú no entiendes que la historia es una lectura crítica, que exige un pensamiento analítico, lo que pasa es que la tienes que comunicar con precisión para que llegue a mucha gente, la historia es algo ajeno a la sociedad. ¿Por qué? Porque unos piensan que la historia la manipulan o la manipulamos desde muchos puntos de vista y otros no respetan el conocimiento, ¿no? Y sin conocimiento no hay historia, sin erudición no hay historia y, por supuesto, sin lectura crítica del pasado, que va cambiando respecto a cómo las investigaciones la hacen avanzar, no hay tampoco historia. Este es el tema. Así que archivos, erudición, lecturas críticas, pero enseñanza. Todo esto es importantísimo para saber que los historiadores estamos allí y que hay alguien que nos puede hacer caso y quienes no lo hagan tienen todo el derecho del mundo, pero que no hablen mucho de historia, que van a saber muy poca historia si no atienden a los historiadores. Pues Julián, muchísimas gracias. Quería comentarte, antes de decirte adiós, algo que me ha parecido muy curioso, que tiene una historia detrás, que es la imagen de la portada, que luego aparece en el libro, que es esta máscara de gas. Te he escuchado que la portada se decidió antes de que ocurriera la pandemia en 2019 y no tiene... no ha sido profética de algún modo. Y quería preguntarte por qué de todas las múltiples imágenes del siglo XX, ¿qué es lo que representa precisamente esta cosa? Sí. Bueno, yo cierro la narración el 30 de diciembre del año 2019, se elige portada y iba a salir el 7 de abril. No salió el 7 de abril el libro y entonces desde ese punto de vista no pudimos sacar esto. Esa portada, porque hay varias portadas que se manejan, ¿no? Esa portada es muy significativa por dos cosas que yo explico. Primero, porque aquellos ejércitos de colores que pintan los pintores decimonónicos, donde los ejércitos se enfrentaban en campos de batallas, unos de azul, otros de rojo, de ahí pasa a la máscara impersonal, detrás de la máscara de gas hay una persona anónima, porque los ejércitos han crecido, han reclutado a gente en nombre de la nación. Luego, detrás de la máscara no es solo la impersonalidad, detrás de la máscara está la guerra del siglo XX, donde los estados tienen una importancia muy, muy capital para entender todo esto. Entonces, creo que esa impersonalización que significa la máscara de gas, además la protección frente a una guerra que ya no viene con armas del pasado, la revolución industrial, la modernización, ha creado máquinas de muerte, la máscara esa creo que es un símbolo de ese tiempo. Curiosamente, nos ha venido la máscara ahora, pero la máscara esta estaba referida al siglo XX. Pues Julián, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda complicada, así que ya no te robamos más minutos de entrevista. Ha sido un placer. Te deseo mucha suerte, de verdad, con el libro, que mucha gente lo lea, que mucha gente tenga más perspectiva sobre el siglo XX y sobre esos ecos que es cierto que la historia no se repite, pero rima, y algunas de esas rimas pueden ser un poco siniestras según donde se mire. Julián, muy bien, un saludo desde Viena a todos y muchísimas gracias. Gracias. Adiós.